Vamos a meditar, vamos a estar estudiando la palabra de Dios en esta hora de la noche. Vamos a buscar en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Lo vamos a leer, amados hermanos, antifonalmente, uno usted y uno yo. Gloria al Señor. San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice el título: los que querían seguir a Jesús. ¿Cuántos que están aquí quieren seguir a Jesucristo? Gloria a Dios, amén, amados hermanos. Vamos a leerlo. Ya todos lo tienen, hermanos. Gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, nidos. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja de los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Todos juntos. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar por la palabra. Gracias te damos, soberano Rey del cielo, Padre bendito. Y Dios del cielo, desciende hoy con poder y gloria, Padre eterno. Suplicamos tu santa presencia, mi Dios, en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a adorarte en espíritu y en verdad, a engrandecer tu santo nombre, Padre, porque tú, oh Rey del cielo, mereces la gloria, mereces la alabanza, mereces la adoración. Nosotros nada somos, nada merecemos, del polvo somos y al polvo volveremos. En esta hora, Padre bendito, se rompe toda cadena del diablo, se rompe toda iniquidad del diablo, se rompe toda hechicería, se rompe toda brujería, reprende todo espíritu de las tinieblas. El enemigo no tiene arte ni parte en esta casa. Padre bendito, desciende con conocimiento de lo alto, sabiduría celestial. Padre bendito, ayúdanos, oh Jehová, a poder hacer tu voluntad. Quita el cansancio, quita, mi Dios, lo que estorba, quita el pensamiento inicuo, quita la soberbia, quita la altivez de espíritu. En el nombre de Jesús suplicamos tu presencia en nuestra vida, oh Jehová, porque tú vives, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios, amados hermanos. La palabra de Dios la vamos a estar meditando. Dios bendiga a todo aquel que vaya a ver el video también en YouTube o en Facebook, donde quiera que se vaya a publicar. En esta hora vamos a estar meditando bajo un tema: el costo de seguir a Jesucristo. Usted sabe que la palabra de Dios, en lo que acabamos de leer, no todos muchas veces podemos haber pasado ya por ese versículo, pero no todo le vamos a entender lo que en verdad está queriendo decir el versículo, cosa que hoy el cristiano se ha olvidado mucho de lo que es el costo de seguir a Jesucristo. Entonces aquí la palabra de Dios dice en el 57, yendo ellos. ¿Por qué dice yendo ellos? O sea, quiere decir que ellos iban caminando a un lugar. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior, en los versículos anteriores dice que ellos iban de camino, era a Jerusalén. Entonces, en ese camino es cuando habían tres personas que hacen todo lo que es del versículo 57 al 62. Son tres personas que ahí lo vamos a estar meditando. Entonces, yendo en ese camino, uno le dijo, y dispuesto el que iba en ese camino, le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Entonces era válido lo que él estaba diciendo, pero lo que no sabía, ¿qué le iba a responder Jesucristo? Y Jesucristo le dice, y le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo le estaba diciendo que si nosotros, o si la persona que estaba ahí le quería seguir, tenía que saber que seguir a Jesucristo tenía un costo.
tenía algo, un esfuerzo de que Jesucristo en esta tierra, el reino no es de él, dice su palabra, su reino es del cielo. Entonces, por eso en esta tierra él no tiene un reino establecido, y todo aquel que vaya a ser un seguidor de Jesucristo tiene que saber que va a haber un costo, que va a haber un precio, que va a ser despreciado, que va a tener que dejar otras cosas por buscar a Jesucristo. Eso le quiso decir Jesucristo en ese momento. Las zorras tienen una casa, las aves del cielo tienen una casa, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y todo aquel que decida ser un seguidor de Jesucristo tiene que saber que van a venir pruebas, van a venir luchas. ¿Por qué? Porque el que no es seguidor de Jesucristo no le pasa nada. El que no es seguidor de Jesucristo allá afuera tiene una vida normal, tranquila, sin preocupaciones. Hoy se levanta, se va al trabajo, regresa a casa, hace fiesta, hace lo que viene a su pensamiento, a lo que la carne desea. Pero ¿qué del cristiano? El cristiano viene a su casa y se le presenta una prueba, se le presenta una lucha. ¿Por qué? Porque está tratando de agradar al Señor, está tratando de buscar el rostro del Señor, cosa que el cristiano tiene que entender cómo afrontar esos momentos de prueba o esos momentos de lucha. Entonces, por eso hay que entender el significado de qué quiere decir seguir a Jesucristo. Ahí se repite la palabra 3 veces, la palabra de seguir. Por eso, entonces, ¿qué significa? Sígueme en la Biblia. Sígueme en la Biblia viene siendo dejar todo. Dejar todo. Y quiere decir una nueva vida, pero en Cristo, apartándonos del pecado y ser leal a una sola divinidad que es el Dios Todopoderoso. Ser discípulo de Él, tenerle lealtad y cumplir una misión a la que Él nos ha llamado. ¿Por qué? Porque aquí mismo también lo dice, que en la misión que tenemos que tener más importante es la predicación del reino de los cielos. Entonces, seguir a Jesucristo quiere decir que Jesús sea el centro y el número 1 en todo. Eso es lo que quiere decir seguir a Jesucristo. Entonces, por eso ahí él explicaba eso al primero que le dijo, y vemos nosotros que cuando nosotros nos convertimos, estamos dispuestos, estamos enamorados de Jesucristo, estamos buscando su presencia, su rostro cada mañana. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que no hay hogar en el espíritu? ¿Por qué? Porque como lo dijo Jesucristo, él no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando venimos a pasar esa prueba, a pasar esa lucha, venimos y decaemos otra vez más. ¿Por qué? Porque nunca nos capacitamos en el espíritu de lo que va a venir. No vamos a poder verlo, sino que hasta que llega el momento, lo vamos a estar en el momento de que vamos a tocar fondo. Hasta ahí nos vamos a dar cuenta cuando ya estamos en el asunto. Entonces, por eso es importante que hoy aprendamos que nuestro camino no es un camino de rosas, como dicen por ahí, un camino hermoso, sino que nuestro camino es un camino que vamos a pasar luchas y pruebas en este caminar para ir al reino de los cielos. Entonces, esa es la primera persona que le estaba diciendo, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué hermoso, ¿no? Decirle al Señor, Señor, yo estoy aquí, heme aquí, estoy dispuesto. Pero entonces ahí viene de lo que no nos damos cuenta. Viene eso que la verdadera realidad por la cual el cristiano pasa muchas circunstancias. Entonces quiere decir que en el camino del Señor no va a haber comodidades. En el camino del Señor no va a haber nada que nos pueda atraer una conformidad en la carne, sino que únicamente todo va a ser en el espíritu, porque nada tenemos en esta tierra. Por eso lo dice la palabra del Señor. Y luego sale una segunda persona a la quien Dios le dice, si no le dijo nada a la persona, sino que Jesús le dijo únicamente, sígueme tú. Sígueme tú. Ahí lo dice en el 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Era válido lo que le estaba diciendo? Sí, era válido. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, número 2, ahí está diciendo que principalmente es en la predicación del reino de Dios. Nosotros no vamos a sustituir, por ejemplo, una actividad por un culto. No vamos a sustituir una cena de un familiar por un culto, sino que hay cosas que tienen su debido tiempo, compartir con la familia. Pero en este caso no estaba hablando ni siquiera de compartir con la familia, sino que ya su padre ya se había ido a este mundo, ya se había muerto. Y parece duro la respuesta que le dijo Jesucristo. No hay opciones,
No hay segundas opciones para el cristiano. El cristiano es una opción. Entonces el camino del Señor es así. Por eso le dijo, déjame primero que vaya en tierra a mi padre. Entonces muchas veces puede ser como una excusa. Hay personas que ponen excusas, se convierten, pero quieren seguir los mismos de siempre. Quieren todavía seguir arrastrando lo que antes tenían. Quieren estar aquí y quieren estar en un lado. O sea, no se definen. Entonces, por eso únicamente muchos ponen excusas, pero aquí la palabra del Señor le dijo, deja que los muertos físicamente y espiritualmente, está hablando ahí la palabra de Dios. Entonces, que los muertos espiritualmente entierren al muerto que ya se fue de este mundo. O sea, por eso está hablando de dos muertos. ¿Cómo así que dos muertos? Muerto, dice ahí, ¿cómo así que un muerto va a enterrar otro muerto? Entonces, por eso le está diciendo, deja que el muerto, o sea, está vivo, pero en el espíritu está muerto. O sea, aquel que no está buscando del Señor. Hay cosas que a usted no le va a convenir hacer allá afuera. Deje que los impíos lo hagan. Que la gente que está afuera lo va a hacer. A nosotros no nos conviene hacer. Entonces, cuando habla en ese punto, es porque también Jesucristo estaba en la tierra. Jesucristo estaba en la tierra. No quiere decir que usted va a dejar todo y únicamente va a estar. Claro que hay que trabajar. Hay que poder hacer nuestros pagos para sustentar a la familia, pero no va, como le digo, no va a sustituir lo que es de Dios con lo que es del mundo, no lo va a mezclar con lo que es de afuera. Por el trabajo no nos vamos a alejar de la iglesia. Es cierto que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Él nos provee todo. Él nos va a proveer de todas nuestras necesidades. Entonces, por eso los muertos espirituales son los que van a enterrar a los muertos físicamente. Entonces después viene la tercera persona y le dice en el 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero, allí viene un pero del cristiano, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces, son tres formas de los cristianos. ¿Por qué? Porque siempre hay un pero en nosotros. Siempre hay un pero. Le decimos, ¿quieres servir? Ay, es que pero el trabajo. ¿Quieres servir? Ay, pero es que salgo tarde. ¿Quieres servir? Ay, pero es que está lejos. ¿Quiere hacer esto? Ay, pero es que no sé. ¿Quiere cantar? Espero que no, yo no sé. ¿Quiere predicar? Espero que no tengo conocimiento. Pero. O sea, ahí nos damos y cuenta de la clase de cristianos que son muchas veces, así como le dijo ahí, entonces también dijo, te seguiré, Señor, pero déjame, dice, que vaya y me despida primero de los que están en mi casa. O sea, cosa que nosotros ponemos excusa, siempre hay un pero en nosotros, y por eso Jesucristo enseña y dice en el 62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿De qué quiere decir el arado? Usted sabe que incluso quizás aún lo hacen arado. ¿Qué es el arado? Es una tierra arada. A la tierra que se le ha abierto una zanja para que pueda sembrar la semilla. Entonces, ¿qué pasa? Pone dos bueyes al frente y el ser humano atrás va con una cosa que es como una palanca que tiene algo afilado para abrir la tierra. Entonces, dice ahí, ninguno que pone las manos en el arado, pone su mano en el arado y si mira para atrás mientras va haciendo el camino, el arado se va a desviar. O sea, con solo que mire para atrás, el buey va a salir para otro lado, o sea, va a salir cruzado. La siembra ya no va a salir recta. Entonces, por eso Jesucristo puso ese ejemplo que dice que ninguno que ya ponga las manos en qué, ya aquí ya no es en el arado, sino que aquí ya es en el camino que lleva al Señor. Y si nosotros miramos hacia atrás de lo que ya aceptamos un día hacer para el Señor, no vamos a ser aptos para el reino de los cielos. O sea, esto es algo como que ya nosotros tenemos que despertar, tenemos que recapacitar, tenemos que entender que lo que hacemos es para el reino de los cielos y no es para el deseo del momento, no es algo pasajero, no es algo que se va a acabar aquí, sino que ni siquiera ha comenzado. Eso va a comenzar el día que nosotros nos vayamos de esta tierra. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que el que ha puesto las manos en el arado no es digno y mire hacia atrás no va a ser digno del reino de los cielos. Ninguno de nosotros debe de echarse para atrás cuando ya empezó la obra del
del Señor ya. Nosotros que estamos aquí tenemos que estar dispuestos a predicar, a cantarle al Señor. Y este tema no es porque uno diga, no, lo trae directamente para tal persona, no es así, sino que el Señor lo ha puesto para que nosotros escudriñemos qué clase de persona o qué clase de cristiano estamos siendo ahora. ¿Qué clase de personas estamos siendo? Somos de los que vamos a estar todo el tiempo como el cangrejo para un lado, porque usted sabe que el cangrejo o camina para atrás o camina por un lado, pero nunca para el frente. O sea, el cangrejo es de esa forma, alguien que va para un lado. Entonces, ¿para dónde estamos caminando nosotros? ¿A dónde estamos poniendo la mirada? ¿Estamos viendo hacia el frente donde vamos a hacer bien el arado o estamos viendo hacia los lados? ¿Hacia dónde estamos viendo? Entonces, la única forma que el arado puede salir bien es mirando hacia el frente, mirando hacia el reino de los cielos, mirando hacia Jesucristo, que por eso dice su palabra que Él es el blanco para nosotros ser guiados. Entonces, por eso ahí es válido lo que ellos le decían, sí, pero en Cristo no hay segundas opciones. El llamado es de hoy, no para mañana. El llamado es de hoy le servimos al Señor, hoy mismo le servimos, no mañana. Entonces no debe postergarse. Usted sabe que hay gente, no, lo voy a hacer la otra semana. Cuando esté bien económicamente, yo voy a servirle al Señor. Cuando esté bien económicamente, yo voy a dar el tiempo para el Señor. Cuando tenga un vehículo, voy a darle el tiempo para el Señor. Cuando yo haga esto, ahí sí, ¿cuándo? O sea, ya no, eso no se puede hacer, no puede tener uno ese vocabulario como cristiano, sino que ya como cristiano le servimos ahora al Señor, realizar la obra ahora mismo. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo, desde que nos llamó de una forma similar como llamó a los discípulos. Usted sabe que en la Biblia, cuando Jesucristo llamó a los discípulos, los llamó y ellos dejaron todo. Ellos dejaron todo y vamos a ir a ver ahí cuando un ejemplo en Mateo 4:18. Mateo 4:18. Mateo 4:18 al 20, lo vamos a leer ahí. Hay un ejemplo cómo los discípulos dejaron todo por seguir a Jesucristo. 18, 20. 4:18 al 20. Dice ahí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, dice la palabra del Señor. Entonces ahí podemos ver cómo ellos dejaron todo allí en la barca, todo ellos cuando Jesucristo les llamó, ellos estuvieron dispuestos a seguir al Señor. En cambio nosotros cuando recibimos el llamado de Dios no estamos dispuestos a poder engrandecer su santo nombre. Lo vamos a leer desde ahí del 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, en el 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Gloria al Señor, dejando las redes. Entonces, ¿qué quiere decir dejando las redes? Dejando todo lo que a nosotros nos está estorbando para servirle al Señor. ¿Qué nos puede estar estorbando para seguirle a Él? Puede ser alguna ira, algún enojo, alguna soberbia, algún pecado, algo que aún nos está atando, que no nos deja poder hablar del Señor. ¿Por qué? Porque la misma conciencia nos hace en nuestro pensamiento que nos dice, nos acusa que no somos dignos de hacer la obra del Señor. Pero cosa que en Cristo tenemos que dejar todo eso, soltar esas cargas, soltar lo que no necesitamos. ¿Por qué? Porque andamos cargando con un equipaje que ni siquiera podemos ya soportar. Andamos cargando con carga que ni siquiera la hemos soltado, algo que ya no podemos andarlo. Usted sabe que el cuerpo de nosotros, si usted le pone 100 libras, lo puede llevar, pero si le pone 1000 libras, lo va a tirar al suelo. O sea, hay una carga que usted no puede llevar y aún la está sobrellevando y es lo que le está atando y es lo que lo está cansando para no seguir en el camino del Señor. O sea, hay carga, hay ataduras, hay ligaduras, hay anclas en nuestra vida que tenemos que soltar, que tenemos que dejar para poder estar libres. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él vino a romper las cadenas que el mismo diablo había puesto.
Entonces, por eso se convierte en una excusa. Muchas veces el trabajo se convierte en una excusa, todo lo que nosotros ponemos. Pero en cambio en Cristo, por eso vuelvo a repetir, dejamos todo para seguirle a Él. Trabajamos, hacemos nuestros pagos, hacemos lo que tenemos que hacer, ayudamos a nuestra familia, pero no vamos a sustituir algo que es de Dios por algo. ¿Por qué? Porque hay gente que en este día que acaba de pasar se quedó mejor haciendo la acción de gracias en familia, celebrando, en vez de estar en una oración o estar en un culto. Eso es lo que pasa hoy en día. La gente sustituye lo que es de afuera y ya lo hace también, pero no se presenta a un culto. Entonces ya en Cristo no tenemos que ser. Por eso es seguir a Jesucristo, es una nueva vida. Entonces hay otro ejemplo también en cuando dice la palabra de Dios en Mateo 9:9, cuando llamó también a otro. Dice ahí la palabra de Dios, Mateo 9:9. Vamos a ir allí. Está más adelantito. Mateo 9:9. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces ahí ya después está hablando ya de otro tema cuando los mismos publicanos estaban ahí, pero ¿qué es lo que queremos ver ahí en ese versículo? Que él mismo le dijo, sígueme, y él lo hizo, se levantó y le siguió. O sea, cuando el maestro llama, es de atender el llamado del maestro. Cuando Jesucristo nos llama, es de atender su llamado. ¿Por qué? Porque únicamente nosotros estamos postergando, estamos atrasando nuestra bendición, estamos atrasando lo que Dios tiene preparado para nosotros. No importa que hagamos poco, pero el Señor nos puede bendecir de una manera grande cuando uno le busca adorarle de todo corazón, como dice la palabra del Señor, en espíritu y en verdad. Porque como decía el hermano, donde dos o tres están reunidos, Él está allí. En su nombre, cuando le buscamos, Él va a estar allí. Entonces, por eso podemos ver que pudo haber sido cruel para los que le dijeron a Jesucristo, sígueme, que le dijeron una excusa y él les dijo, no, el que va a seguirme va a tener que dejar todo. Y en el Antiguo Testamento vemos cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo le dijo para que fuera su discípulo y Eliseo le dijo, déjame ir primero a despedirme de mi padre y de mi madre. Entonces Elías le dijo, sí, está bien, ve. Pero ¿qué pasa? Elías no era Dios. Elías era simplemente un ser humano. Elías le permitió a Eliseo que él fuera a despedirse de su padre y de su madre, pero ya en Cristo es diferente. O sea, en Cristo cuando el maestro llama, vuelvo a repetir, es de hacerlo ahora mismo. O sea, es un llamado urgente de que nosotros estemos dispuestos, a pesar de que haya lucha, a pesar de que haya prueba, tenemos que tener en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque va a llegar Dios cuando nos va a probar qué tenemos en nuestro corazón. Va a decir, hagamos esto como lo hizo con la persona. ¿Por qué allí no le dijo, no le preguntó qué tú vas a hacer, sino que le dijo, sígueme? Y Dios conocía lo que él tenía en el corazón, al que le dijo que lo siguiera y que le dijo que los muertos entierren a sus muertos. O sea, él lo probó desde un principio. Él lo probó y le dijo, sígueme tú. ¿Por qué? Porque al otro le dijo primero que las zorras tienen su guarida, pero al otro le hizo un llamamiento directo. Le dijo, sígueme tú. Pero ¿qué pasaba? Él sabía lo que tenía en su corazón. Sabía qué le iba a decir. Entonces, cuando nosotros llegue ese momento de que Dios nos va a probar, vamos a ser procesados. Vamos a ser procesados como se procesa un oro. Usted sabe que el oro, para sacarle la impureza, para sacarle lo negro que tiene el oro, es metido en el fuego. En el fuego es metido para poder limpiarle de lo negro que tiene el oro. Usted puede buscar la información, puede ver algún video cómo se procesa un oro. Eso se mete en el fuego caliente. Entonces somos procesados en el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está de encargado de las iglesias, de todo el cristiano. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice en su palabra que Él se fue al cielo y dijo que enviaría al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos moldea y nos quema en el Espíritu para ser purificados. Porque cuando Jesucristo se bautizó, no descendió fuego. Y cuando los discípulos descendió el Espíritu Santo, les descendieron lenguas de fuego. ¿Por qué cuando Jesucristo
fue bautizado no fue lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no era pecador. Jesucristo no tenía pecado. ¿Para qué iba a ser quemado con fuego del Espíritu Santo si él es Dios y no tenía ningún pecado? Pero cuando los discípulos, ellos estaban reunidos, los 120, dice la palabra de Dios, descendió como lenguas de fuego y posaron sobre ellos. Entonces el mismo fuego representa que nosotros somos purificados y somos limpiados del pecado que hemos cometido. Entonces, por eso es que cuando seguimos a Jesucristo vamos a ser purificados por el mismo Espíritu Santo. Entonces, todo es que nosotros le demos la libertad. Le demos la libertad de que podamos ser transformados para ser un fiel discípulo a Jesucristo. Como les vuelvo a repetir, seguir a Jesucristo, van a haber muchas pruebas, pero ahí se va a ver nuestra lealtad a Jesús. Ahí se va a ver qué tan leales somos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque fácil es cuando tenemos nuestra familia a nuestro lado. Fácil es cuando nosotros, toda nuestra familia está convertida. Fácil es cuando la esposa, cuando el hijo, cuando el esposo, cuando todos están en un mismo sentir, cuando el padre y la madre, todos están en un mismo, se están congregando felices, el otro no opina diferente, el otro ama lo que es el mundo y no están de esa forma, están unidos en un mismo sentir. Pero ¿qué pasa cuando la esposa se le pone en contra? ¿Qué pasa cuando el esposo se le pone en contra? ¿Qué pasa cuando el padre o la madre se le pone en contra? Entonces, ¿qué pasa cuando los hijos están de rebelde? Que allí es probado el cristiano. Ahí es probado a ver si va a blasfemar contra el Señor. A ver si de verdad le está siguiendo de corazón. A ver si de verdad merece el reino de los cielos por el cual está proclamando. Porque cuando nosotros pasamos al altar, cuando nosotros predicamos, cuando cantamos, estamos proclamando algo que viene del cielo, que nosotros mismos transmitimos. Entonces vamos a ser probados por eso también. ¿Por qué? Porque el que más tiene, dice la palabra de Dios, más le va a demandar Dios en aquel día. O sea, más le va a pedir, o sea, más cuenta vamos a rendir al Señor. Entonces, por eso vamos a ser procesados, pero no por eso quiere decir, no, yo mejor me quedo sentado, ya que si voy a pasar por todo eso, mejor a mi casa, tranquilo, voy a la iglesia, regreso, oro, tranquilo, mejor no quiero compromiso. No podemos pensar de esa forma, porque entonces ya es cuando viene que si ponemos, media vez pusimos las manos en el arado, no podemos quedarnos sentados, sino que es de avanzar, es de seguir a Jesucristo. Por eso le dijo ahí, a donde quiera que Él vaya. Van a haber luchas, van a haber pruebas, pero por eso Dios es el único que nos va a ayudar para que todo pueda fluir, porque de lo contrario, como le digo, la bendición no va a venir. Si todo el tiempo nosotros ponemos un pero, si todo el tiempo ponemos alguna excusa de en medio, nunca va a venir la bendición del Señor, nunca vamos a poder estar fervientes del Espíritu Santo, no vamos a estar con ese anhelo, un día vamos a estar sí, un día vamos a estar no. Vamos a hacer una llamarada de tusa. Usted sabe que la tusa le enciende, pues se enciende una fogata, y de ahí solo quedó la ceniza, pues se apagó. Se acabó el fuego que andaba, o sea, fue emoción. Entonces nosotros es que seamos de unción, no de emoción. El seguir a Jesucristo no es una emoción. El seguir a Jesucristo no es de emoción. Entonces nosotros es importante que guardemos eso en nuestro corazón, que nosotros seamos maduros espiritualmente en el sentido de que no vamos a estar echándonos para atrás cuando venga la lucha. Y cualquiera puede decir, no, es que ellos hacen esto de esta forma. No es así. En Cristo o somos o no somos o no hagamos nada. O no hagamos nada mejor. Por eso, cuando aceptamos al Señor, estuvimos dispuestos a seguirle a Dios. Muchos ya nacieron en el Evangelio. Muchos ya nacieron convertidos en el camino del Señor, pero otros dijimos, Señor, te acepto en mi corazón, acepto que seas tú como mi único Salvador, te acepto en mi corazón, y entonces allí nos comprometimos con el Señor, nos comprometimos con Él a servirle, a aceptarlo, a ser guiados por Él para que Él sea el centro de nuestra vida. Entonces, no como hicieron los discípulos, que ellos frente a frente lo vieron al maestro, nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Entonces, por eso es importante, amados hermanos, que nosotros realicemos la obra del Señor ahora mismo. Que no los vientos no nos desvíen, que no desviemos la mirada de lo que hemos puesto en el caminar del Señor. Si alguien pecó,
Por eso tiene que venir al Señor, porque de lo contrario tampoco al cielo va a entrar. Dice la palabra de Dios que ninguno que practica ninguna de las abominaciones va a entrar al reino de los cielos, sino que todo aquel que es lavado y limpiado con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo es lavado y limpiado en la sangre de Él? Cuando nosotros venimos y nos arrodillamos en el cuarto, donde sea que estemos, y le pedimos perdón al Señor. Es cuando nosotros vamos a tener el reino de los cielos, cuando nos arrepentimos. Pero de lo contrario, hay gente ahora en el mundo que no está dispuesta a seguir al Señor, que no está dispuesta a seguir al Creador. ¿Por qué? Muchas veces es porque el que está dentro está de hipócrita todavía. El que está dentro de la iglesia, el que está en el altar, está de hipócrita todavía. Entonces allá afuera, ¿qué quiere decir hipocresía? Cuando está en el altar, pero le anda hablando a espalda de su hermano. Hipocresía es eso, va y se viste bien ahí en el altar, pero ya después allá afuera anda jugando fútbol. Allá afuera anda haciendo cuanta cosa no es permitida por la Biblia. Eso es hipocresía. Entonces viene el que de verdad es inmundo allá afuera, el que es impío, viene y lo mira. Para yo ser como ese, mejor no voy a la iglesia. Para yo ser igual que aquel, mejor no voy a la iglesia, mejor me quedo allí. Entonces, por eso la gente también no está dispuesta a seguir a Jesucristo por culpa de muchas veces de lo que estamos dentro. Entonces, por eso, primeramente, dentro, internamente, es cuando la iglesia tiene que convertirse de todo corazón para que sea ejemplo allá afuera. Porque no podemos hablar de que es un Dios que cambia cuando nosotros no hemos cambiado. No podemos hablar de un Dios que nos ayuda a poder amar al hermano cuando no amamos al hermano. Entonces son tantos requisitos para poder seguir al Señor, pero dice la palabra de Dios que a los mismos discípulos se asustaron por eso. ¿Quién entonces va a ser salvo? ¿Quién entonces va a ser salvo? Si así de difícil está, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Pero Jesucristo les dijo, para lo que el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Entonces nosotros guardémoslo en nuestro corazón, que lo imposible para el hombre es posible para el Señor. Todo lo que nosotros hagamos es posible siempre y cuando estemos en el camino del Señor, que hay lucha, hay debilidad, hay tristeza, va a venir, los vientos van a venir, las tempestades van a venir, pero todo es como nosotros lo afrontamos. Todo es como nosotros nos paramos firmes en la brecha, en ese caminar como un guerrero en la batalla. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos a hacer el camino del Señor? Se va a notar también. ¿Por qué? Porque cualquier viento nos bota, se va a notar también. Cuando el viento es tan fuerte y nos tumbó, se va a notar también. Entonces es importante que no tambaleemos. ¿Qué pasa cuando tambalea los pies? Usted sabe que la gente allá afuera, si un soldado está firme y sucedió un temblor o algo, va a tambalear. Entonces el cristiano sucede así, viene un viento, viene una tempestad y tambalea y se cae. Y pasa que muchos se quedan ahí tirados, que hasta hoy muchos no han todavía podido levantarse, pero en cambio Cristo nos vuelve a tender la mano para que le sigamos en su caminar. Amén, hermano. Gloria sea al Señor. Es a la meditación de esta hora de la noche, que nosotros no seamos como las tres personas que estaban allí. Uno puso excusa, el otro le dijo pero, y el otro no le dijo más al Señor. Ahí dice la palabra de Dios, no dice qué es lo que ellos le dijeron, solamente lo que Jesucristo dijo. No dice qué más ellos le respondieron cuando Jesucristo les dijo eso. Entonces, como le dijo Jesucristo, él no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Y qué será de nosotros entonces? ¿Qué será del cristiano? Si con Jesucristo hicieron cuanto quisieron los judíos, ¿qué no será del cristiano? Vamos a ser despreciados, vamos a ser desechados por el mundo, pero no por el Señor. Desechados por nuestra familia, desechados por quien sea impío allá afuera, pero Dios no nos va a desechar en aquel día. En aquel día que estemos con el Señor, Él nos va a decir, venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para aquellos que le sirvieron y le adoraron en espíritu y en verdad, aquellos que le obedecieron, cosa que nosotros lo vamos a hacer de hoy en adelante, que lo hagamos para el Señor. Amén. Gloria a Dios, póngase de pie, vamos a orar en esta hora, que sea Dios ayudándonos cada día de nuestra vida, que sea Dios transformándonos, que sea Él enseñándonos a seguirle como solo Él lo merece, porque no hay nadie más a quien nosotros podamos escuchar, únicamente a Él. Si nosotros ya pusimos las manos en el arado, no somos dignos de ver atrás. Si nosotros ya estamos sirviendo,
no somos dignos de poder mirar atrás. No, que viene una lucha, ya no va a servir. Que viene una lucha, ya no va a cantar. Que viene una lucha, ya no va a hacer esto. No es así. El cristiano media vez se puso en el caminar y tantito vio hacia atrás, las luchas le van a venir peor. Le va a venir peor porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros nos apartamos de Él es mejor que ni siquiera lo hubiésemos conocido. Mejor ni me hubieses conocido, dice la palabra de Dios, a que conociéndole nos apartemos de Él. Entonces, por eso es que lo vamos a atesorar en nuestro corazón y vamos a quedar en oración.